¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 15 de julio y en este día tenemos otra excelente oportunidad para escuchar la bendita palabra de Dios y de glorificar su nombre. Les saluda Manuel, narrador de Escuche la Biblia Diaria y siervo del Señor. Mis hermanos, queremos hacer mención que esta obra está dedicada a la honra y gloria del Señor y llega a usted todos los días. Y si usted nos escucha diariamente, al concluir un año, habrá escuchado la palabra de Dios en su totalidad. La Biblia completa a su alcance vía audio y vía internet, para que usted se goce de las Sagradas Escrituras. Y ahora la lectura que corresponde a este día. Empieza en Primero de Crónicas, en el Antiguo Testamento, los capítulos 19 al 21, versículo 30. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 2, al versículo 25, y el capítulo 3, al versículo 8. Salmos 11, del 1 al 7, y Proverbios 19, del 10 al 12, de la Biblia de las Américas. Derrota de los amonitas y de los arameos. Sucedió después de esto que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: Seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Hanún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿Crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No han venido a ti sus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó. Les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Y algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y después volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia, de Aram Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los hijos de Amón se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai, y se pusieron en orden de batalla contra los hijos de Amón. Y dijo: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él, para enfrentarse en combate con los arameos, y éstos huyeron delante de él. Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de su hermano Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel,
enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río, con Sofac, jefe del ejército de Hadadezer, al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, éste reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó frente a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató de los arameos a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, jefe del ejército. Cuando los siervos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron. Y los arameos no quisieron ayudar más a los hijos de Amón. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón, y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza de su rey, y halló que pesaba 1 talento de oro, y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad, y a la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y así hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que se suscitó guerra en Geser contra los filisteos. Entonces Sibecai, husatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos. Y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Y se levantó Satanás contra Israel, e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Id, contad a Israel, desde Beerseba hasta Dan, y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1,100,000 hombres que sacaban espada, y en Judá había 470,000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas.
para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: Así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tierra, y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad: Estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, oh Señor Dios mío? Te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. David subió según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Y cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David, salió de la era y se postró ante David, rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: Dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Y Ornán dijo a David: Tómalo para ti, y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante tus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda de cereal, lo daré todo. Pero el rey David dijo a Ornán: No, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá delante de él para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, el capítulo 2, al versículo 25, y el capítulo 3, al versículo 8.
Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Salmos 11, del 1 al 7. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave a tu monte? Porque aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda, para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Proverbios 19, del 10 al 12. Al necio no conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Mis hermanos, hay grandeza en cada día. Apliquemos el amor de Cristo en todo lo que hagamos. Si usted tiene algún proyecto en mente, póngalo en las manos de Dios. Él le bendecirá cuando usted deposita toda su confianza en Él. Les habló Manuel. Recuerde que tenemos una cita mañana para seguir adelante con el escrutinio de la Biblia. Hasta entonces, que el Señor le bendiga en abundancia.